891 Radio y en Telegram como Noticias CRC. Política, debate y cultura. 89.1 CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes y bienvenidos a un nuevo programa de Red Democrática. Esta semana con temas muy importantes para poder seguir comprendiendo la dinámica en la que se mueve Costa Rica a lo interno y a lo externo de sus fronteras, porque recordemos que en este mundo globalizado, todo lo que pasa a nivel internacional tiene repercusiones, tiene efectos sobre lo que vivimos en Costa Rica. Ya no estamos tan aislados como antes, aunque siempre hemos estado interconectados. Ahora cualquier resfriado, entrecomillado por supuesto, que pase en el planeta, pues nos da también a nosotros una complicación de salud importante de índole diplomático, político, económico, en general de cualquier área del acontecer nacional. Y por eso hoy vamos a tratar las complicaciones o la realidad actual de las relaciones diplomáticas, de las decisiones políticas, de lo que se está haciendo y se está dejando de hacer en Latinoamérica, y para eso contamos con la muy cordial visita en el programa de un amigo ya de la casa, un especialista de alto nivel, una persona que se codea a nivel internacional con grandes casos, con grandes expertos, igual que él, que ponen puntos sobre las IES de lo que tenemos que entender para poder asimilar estas relaciones internacionales de nuestro país. Don Jorge Padilla, a quien le damos la muy cordial bienvenida. Activado. ¿Cómo está usted, señor? ¿Cómo me lo va, don Jorge? Bien, bien, todo muy bien, muchas gracias. Un saludo para vos y toda tu radio escucha. Igualmente para vos. Contanos, Jorge, a ver, empezar a hablar de las relaciones internacionales, de las relaciones diplomáticas del país. Para entender qué estamos haciendo, hay que entender primero qué están haciendo muchos de los vecinos, que a veces no se portan tan bien como deberían de portarse y a veces toman decisiones que uno dice, eso normalmente en una situación tradicional, ordinaria de las relaciones diplomáticas no se hacen. ¿Qué te parece si empezamos con... a la hora de explicar todo el berenjenal que se hace a nivel de Latinoamérica, lo que pasó la semana pasada entre Ecuador y México, que encendió un cerillo y convirtió un incendio diplomático que involucró también a Nicaragua, que involucró a Bolivia, a Venezuela, a Estados Unidos, literalmente a todo el planeta, por algo que hizo un país en perjuicio de otro? Una pésima decisión política con una repercusión de grandes dimensiones a nivel internacional, y cuidado, ¿no? Genera la consecuencia de ello un precedente no solamente nefasto para quien lo quiera emular, sino un precedente de una dimensión que jamás habíamos visto, que sería incluso la posible decisión de un tribunal internacional y la petición que está haciendo el Estado ofendido ante Naciones Unidas. Exactamente, ¿qué fue lo que pasó, Jorge? Porque, a ver, muchos dirán, los que uno escucha que defienden lo que hizo Ecuador, decir que estaban en territorio ecuatoriano. La diplomacia entiende que las embajadas de un país en otro país se entiende como territorio del país originario, es decir, en este caso de México y no de Ecuador. Y es más allá de la diplomacia, y es un tema de las reglas mínimas del derecho internacional, que hasta el viernes pasado aún los peores dictadores no se habían atrevido a hacer algo similar. Hay algunos episodios ahí históricos bastante echados atrás, 60 por ahí, de algunas intentonas, pero lo del viernes fue increíble, ver cómo una legación diplomática, que es el nombre correcto que tiene, digamos, el recinto de una embajada, es asaltado
con semejante nivel de fuerza y violencia, con todo un esquema no solamente bien articulado para llevarse a alguien que estaba en calidad de protegido en esa embajada, sino que además, dañar seriamente el espacio de la Embajada de México en el Ecuador, y aún más grave también, golpear y forcejear, apuntar con armas de alto calibre al personal diplomático para lograr el objetivo. ¿Qué fue lo que pasó? Yo no me acuerdo de un episodio así, ¿verdad, Jorge? Disculpa que te... ¿Cómo dice? Yo no me acuerdo de un episodio así. No, yo tampoco. O sea, te digo de que hay un episodio por ahí en los 60 cuando Fidel Castro hizo una intentona en una embajada, pero no llegó a estos niveles. Sí, digamos, hubo en algún momento cierto tipo de agresiones. Se habla incluso del famoso síndrome de La Habana, que se supone que es este tema que está sufriendo mucho personal diplomático de los Estados Unidos en algunos países clave, que inició en Cuba, y que se cree que hay investigaciones que van y vienen que dicen que son ataques sónicos perpetrados por Rusia, ¿verdad? Eso es lo que dicen medios de comunicación, pero una incursión armada en las características y contundencias que lo hicieron para llevarse preso a una persona que estaba protegido en la alegación diplomática, yo eso nunca lo había visto. Y les decía, el cuento viene porque el ex vicepresidente del Ecuador desde diciembre se encontraba en este recinto solicitando asilo diplomático. Y aquí hay que separar un poco el agua del aceite. Ciertamente es una persona que está procesado y además con condena y un tipo de libertad condicional que él obtuvo con el paso del tiempo por actos de corrupción mientras él fue funcionario público. Se trata de una persona que en los gobiernos de Correa empezó a subir con un gran perfil, haciéndose cargo incluso de todas las empresas energéticas del país, controlaba una importante cantidad de dinero del presupuesto nacional y se le abrieron causas por corrupción y por desvío de fondos. Algunas de ellas llegaron a sentencia y estaba en ese proceso de ejecución de sentencia. ¿Qué sucede acá? Sucede que él se presenta a la embajada en diciembre y empieza una solicitud de asilo político. El asilo político, a diferencia del refugio, es un derecho de los estados. O sea, si alguna persona está perseguida en razón de su cargo político o tiene una persecución política y llega a una embajada, lo que solicita es un asilo político, y esa facultad de darle el asilo político no es del estado donde está esa embajada, es del estado dueño de esa embajada. O sea, como bien dijiste ahora, esa extensión territorial soberana del estado. Hay N cantidad de casos así. México es un país que durante muchísimo tiempo ha tenido una tradición de asilo político, pero de grandes figuras, hasta controvertidas. Acuérdate que hace no mucho tiempo hasta le dieron asilo político a la familia Pedro Castillo, el expresidente del Perú, le dieron asilo político a Evo Morales cuando fue aquel todo movimiento que él tuvo que salir de Bolivia. En fin, es una figura que además está regulada en un tratado internacional, la Convención de Caracas, que es de 1954, o sea, no es de ayer. Todos los estados la han respetado, y por eso digo, ni aún en los peores episodios de dictadura. O sea, Daniel Ortega no se ha atrevido a tanto, Hugo Chávez no se atrevió a tanto, el mismo Maduro no se ha atrevido a tanto, en Cuba no se han atrevido a tanto. Entonces llega este joven presidente, creo mal asesorado, y le dicen: podemos entrar y nos podemos llevar porque debemos evitar la impunidad. Y aquí viene el otro gran asunto. Ciertamente, el presidente tiene la razón, el presidente del Ecuador, en decir de que no es posible permitir la impunidad. Ciertamente, la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas y Consulares, que es la que cubre todo este tema de la seguridad, la inmunidad, los privilegios que tienen las embajadas en los países donde están establecidos, ciertamente dice que el asilo no se podrá dar cuando hay personas condenadas por delitos comunes, salvo, y creo que esta es la última parte del artículo que no leyeron ahí, salvo que se compruebe que hay una persecución de carácter político, ¿verdad? Y esta es una persona de alto calibre político, ¿verdad? Entonces, aquí se da, hay interpretaciones van y vienen. Lo cierto del caso es de que la convención
era hasta el viernes absolutamente inviolable. Era una regla que nadie se atrevió o se atrevía a traspasar en función de criterios básicos como la reciprocidad. La gente entiende que si usted pasa aquí en Costa Rica por la Embajada de Italia, aquí en San Pedro, pues uno entiende que es un trozo de Italia en Costa Rica, en San Pedro, lo mismo que la Embajada Americana, lo mismo que cualquiera, incluso de nuestras legaciones diplomáticas en el mundo. Eso está totalmente protegido por la Convención de Viena de las relaciones diplomáticas y consulares, que de nuevo, la competencia para que en un caso de violación como el que se está dando ahora es llevarlo ante el Tribunal Internacional de Justicia, cosa que hizo esta noche. Mientras dormíamos aquí en este lado del mundo, México presentó una demanda que no la presentó solita, la presentó acuerpada por Estados Unidos, la Unión Europea. Vos decías ahora al inicio, esto tuvo un impacto totalmente mundial. La acuerpó Canadá, la acuerpó la OEA, la acuerpó la CELAC, primera vez en años de que la CELAC y la OEA se ponen de acuerdo para hacer algo. Cierran filas a favor de México, aun cuando México ha sido muy tirante con la OEA, y el propio López Obrador le dice a Almagro, aun cuando ha sido poco democrático, valoramos lo que estás haciendo en estos momentos con la situación en el Ecuador. ¿Qué está pidiendo México, acuerpado por todos estos países, en el Tribunal Internacional de Justicia, esta madrugada en La Haya, la mañana de La Haya, allá al otro lado? Pues contundentemente que se le condene al Ecuador lo que ha dicho, y que si no se disculpa públicamente por haber violado la soberanía mexicana, no solamente rompiendo los portones, rompiendo las puertas, no sé si has visto los videos, es una cosa como de un allanamiento del peor criminal el que se están llevando, cómo golpean al jefe de la Cancillería mexicana en el Ecuador, que era un ministro consejero, cómo lo tiran al suelo, cómo lo inmovilizan como si fuera un criminal, cómo apuntan al resto de personas, es personal diplomático acreditado en el país, que el país se compromete a proteger además y a garantizar su seguridad. México pide que si no se disculpa por ello públicamente, le va a solicitar la expulsión de las Naciones Unidas. O sea, esto nunca ha sucedido, y ojo acá, estamos hablando que la medida está siendo apoyada por grandes actores dentro de Naciones Unidas. Solo faltó que Rusia dijera que estaba de acuerdo con la querella que está presentando ante el Tribunal Internacional de Justicia. Realmente eso puede tener un precedente impresionante que nosotros no habíamos visto, y además de llegar a eso, garantizaría que el sistema internacional, que está tan vilipendiado, que como hay mucha gente que no lo entiende, y en estos tiempos de tanta polarización política, es muy fácil decir de que son instituciones que no sirven para nada, de que son reglas que todo el mundo se las puede brincar. Sería un precedente increíble para de verdad enviar un mensaje y decir, este tipo de cosas no pueden suceder. ¿Por qué? La OEA toma la decisión de sacar una resolución que condena enérgicamente el asalto violento, y así lo dice la resolución, de la embajada en el Ecuador. Lo votan todos, se abstiene El Salvador. Ojo, esto lo vamos a ver hacia el final de esta conversación, si hablamos de otro tipo de actores que intervienen. Se abstiene El Salvador, vota en contra de Ecuador. 29 delegaciones que estaban presentes al momento, incluido Costa Rica, votan a favor de condenar enérgicamente. México no estaba en la sesión, no sé si por agenda o por estrategia, pero no estaba en la sesión. Pero lo cierto del caso es de que fue abrumador el apoyo que tuvo y cómo cerraron filas en torno a proteger la institucionalidad del derecho internacional. Esto es un atropello que no tiene precedentes, como tú lo decías. Y como les acabo de explicar, al ser un terreno tan fangoso de entender, que tal vez es un tema de especialidad, pues mucha gente dice, bueno, que a los criminales se les persiga. ¿Cuál era el procedimiento que estaba él solicitando dentro de la embajada? Que se le diera un salvoconducto para salir del Ecuador, porque se considera, él así se dice, un perseguido político. Eso podía tomar meses, John, o sea, meses de que realmente sucediera, porque México tenía que sopesar las implicaciones de otorgarle asilo político a una persona que era la esperanza del correísmo antes de la última elección, y que definitivamente, pues, el correísmo y toda esta tendencia de litigios por carácter político que se llaman a jerga jurídica internacional el lawfare, o sea, el que hace como el revanchismo político utilizando lo jurídico, genera toda una conmoción. Es un tema supermediático. En mi criterio, sí se equivoca fuertemente las autoridades ecuatorianas en este tipo de acción. México alegaba que estaban en un diálogo de alto nivel,
O sea, cuando dicen diálogo de alto nivel es que no iban a apoyar una fuga, como alegaba Ecuador, el señor, y que efectivamente pues hay muchas cosas que van a ir saliendo con el paso de los días. Pero la petición de México de una expulsión de Naciones Unidas a un tribunal internacional, John, no es poca cosa. Vamos desagregando este cóctel que sucedió en los últimos días y que muy bien estás explicando, Jorge, porque, a ver, ¿cuál era el procedimiento correcto de Ecuador para que México comprendiera la importancia de que no se le diera el asilo y que devolviera a las autoridades judiciales a esta persona, al ex vicepresidente Glass? Ve qué interesante, y mira las ironías. ¿Te acuerdas de aquel señor Julian Assange, que tiene 15 años en la embajada de Ecuador, de Wikileaks? Sí, el de Wikileaks, en Londres? O sea, tiene 15 años como asilado político ecuatoriano en Londres, y evidentemente era una geopolítica donde estaba muy en boga en aquel momento lo tirante entre el bloque bolivariano, que fue tan fuerte frente a los Estados Unidos y frente a las cuestiones imperialistas, toda esa narrativa que tuvimos en los años de dominio de Hugo Chávez y Rafael Correa, Evo, el mismo Lula, en la región. Pero estos son procedimientos que se manejan, como dijiste al inicio, de un carácter diplomático de muy alto nivel. O sea, porque esto es entre la constatación de lo jurídico, la reciprocidad política y diplomática y las consecuencias que esto puedan tener. Recuerda que dije al inicio, otorgar un asilo no es un derecho que tiene el que llegue y lo pide. Llegue y lo alega, estoy en peligro. Pero la dotación de la figura del asilo político es un derecho del Estado. O sea, que si el Estado, aún sabiendo de que es una persona, pensemos ahorita lo que está pasando entre Martinelli en Panamá y Nicaragua, que Nicaragua abiertamente le dijo, venga, yo lo protejo acá. Son situaciones en donde la discrecionalidad política es tan alta, ¿no?, que realmente escapa incluso mucho al conocimiento y al fuero común de lo jurídico de una cuestión de carácter penal, como por ejemplo es, bueno, la ejecución de una sentencia en el territorio donde fue condenado, ¿no? Entonces, por eso te digo, pudo haber pasado o podría haber pasado mucho tiempo antes de que lo detuvieran de esta manera tan impresionante al señor Glass, en que estaban analizando si convenía darle el salvoconducto o no, o bien, como fue el caso de Ecuador, que es la estrategia ecuatoriana en Londres, es decir, aquí nunca va a haber un salvoconducto, se queda en nuestra delegación diplomática por el tiempo que sea necesario. Ve cómo esto mueve fichas geopolíticas. El hecho de que Estados Unidos apoye y condene abiertamente la situación, apoye a México y condene abiertamente a Ecuador, condene, digamos, desde el punto de vista político, ¿no?, de que dicen, rechazamos este tipo de actuaciones. Inmediatamente Biden ayer en una conferencia de prensa con el primer ministro japonés dice, vamos a retirar los cargos de Assange. Mira cómo cambia todo, porque Assange está en la embajada de Quito, en Londres, precisamente porque Estados Unidos tiene abierto una orden de captura. Suecia lo había requerido también en su momento. Es un proceso complicadísimo y larguísimo, pero mira cómo cambia este asunto. Entonces, cómo se alinean las coherencias dentro de las incoherencias, ¿no? Entonces, Estados Unidos dice, yo apoyo en este caso a México, le vamos con todo contra Ecuador, y a cambio de tener como esa coherencia, vamos a levantar los cargos de Assange para que él pueda salir de la embajada de Ecuador en Londres. Son casos muy distintos, las causalidades son muy distintas, las circunstancias en que llevaron son muy distintas, pero es el mismo país. Ecuador como asilante, como un derecho, el Ecuador que ha defendido contra todas las potencias de decir a Assange nadie lo saca de mi legación diplomática, y ahora Ecuador sacando a un nacional ecuatoriano de una legación diplomática extranjera que, ejerciendo el mismo derecho que Ecuador con Assange, está diciendo que tiene el derecho a violar la soberanía de este país, en este caso México, en territorio ecuatoriano. John. Y ahora vamos al siguiente extracto de la primer análisis que hiciste. Los países se están uniendo no solo porque, a ver, se violentó algo que nunca se había violentado, sino que eso representa una frontera
que todos los países juegan su carta de decir a mi embajada, a mi cuerpo diplomático, no se le toca. A mí no me puede pasar, exacto. A mí no me puede pasar. Si eso me pasa a mí, eso sería una reacción en cadena donde nadie respeta a nadie y eso sería un caos diplomático. Totalmente. Por eso la canciller Bárcena, la canciller mexicana, es contundente y dice, aquí no puede haber impunidad de violación de las leyes internacionales. Yo no sé si México planeaba darle el asilo político o mantener una estrategia, porque dentro de todas las cosas que yo creo que uno de los peores dolores de cabeza que puede sufrir un país es de que le llegue una figura de tan alto nivel a pedirle asilo, ¿no? Entonces, realmente eso genera toda una conmoción de las relaciones económicas, políticas, estratégicas, de intercambio, de muchos elementos entran en juego ahí. Y romper relaciones diplomáticas no es un pleito de los gatos en el tejado de nuestros barrios a las 2 de la mañana, ¿no? O sea, realmente son cosas que tienen una afectación tremenda, es una afectación tremenda. Los empresarios que en este momento tienen inversiones en uno y otro país están diciendo, bueno, ¿y aquí qué va a pasar? Porque aquí se nos puede echar al traste muchas de las inversiones, de los negocios, en fin, lo que ello signifique. Pero por eso la canciller Bárcena dice, yo voy a un tribunal internacional a pedir, pongámoslo en esta frase, la pena máxima que puede recibir un país, que es la expulsión de la Organización de las Naciones Unidas, a menos que el presidente Noboa se disculpe públicamente por la agresión que ha hecho. Por eso al inicio dije, esto es un precedente por la consecuencia, pero puede ser un pésimo precedente por la motivación. Si esto queda en nada, y hay países, y por eso dije, cuidado con la abstención de El Salvador, y el comportamiento que El Salvador ha tenido con su cuerpo diplomático, que ha sido tan abiertamente retador por la política de seguridad que tiene, y todo este tipo de cosas. Pero pensemos en países donde tenemos una dictadura, en automóvil a 6 horas o 5 horas de aquí a la frontera, Nicaragua. O sea, solo eso le ha hecho falta a Nicaragua ejecutar 3.500 sociedades jurídicas o personas jurídicas suspendidas. ¿Perdón? Hasta con la Cruz Roja. Claro, o sea, se atreve a quitarle la personalidad jurídica a la Cruz Roja, cancela universidades, cancela ONGs, cancela todo lo que se llame oposición, lo que huela a oposición. Esto le puede dar perfectamente un envalentonamiento para atreverse a hacer este tipo de incursiones, sobre todo alegando de que los están espiando o que están haciendo algún tipo de actividad maliciosa apoyando a la oposición y que por eso hay que aplicar la ley. En Nicaragua esto sería totalmente potable, John. Ellos reformaron la constitución política, reformaron el código penal, a la cubana, a la rusa, a la salvadoreña, con la ley de agentes extranjeros, y todo aquel que reciba un centavo, que reciba asistencia técnica internacional, es traidor a la patria. Entonces, imagínate que sea un país donante el que esté dando algún tipo de ayuda para trabajar, no sé, medio ambiente, cultivo, o trabajar participación política, o trabajar programas de bullying, o lo que se te venga a la mente, y que sean fondos internacionales, ya eso daría pie para incursionar en una embajada. O sea, yo lo veo totalmente potable en el nivel de tiranía que tenemos en estos momentos en el mundo, y no solamente en esta parte de nuestro vecindario, sino muchísimo más allá. Y también pensándolo en que esto no es un asunto de izquierdas o de derechas, esto es perfectamente potable de que suceda en cualquiera de los bandos en que está sucediendo. Precisamente a esa dicotomía de izquierdas y derechas, pese a que no se circunscribe a eso, quería hacer el siguiente comentario, Jorge, porque las relaciones Argentina versus Colombia y México, Ecuador versus México con el apoyo de Nicaragua, porque Nicaragua apoyó desde el principio la reacción airada, con toda la razón, de parte de México por lo de la embajada. Y sí, después México contra Perú. En todos los casos que estoy señalando, casualmente es la izquierda contra la derecha, en estos casos específicos, y yo creo que es parte de la idiosincrasia latinoamericana, que al final de cuentas es un estira y encoge, un pulso por ver cuál de los dos lados tiene más poder, y para eso pues llegan a empujar la frontera de una manera muy peligrosa a nivel del derecho. Y hay algo en lo cual los dos están coincidiendo, John, y es en un desprecio por las reglas mínimas o de la institucionalidad interna. Si tú ves tanto de las izquierdas como de las derechas, estás viendo de que
El asunto es debilitar los mecanismos democráticos de contrapesos o de pesos y contrapesos, ¿no? Entonces, sea de un lado o sea de otro, hay ataque a los jueces. Sea de un lado o sea de otro, hay ataques a las reglas electorales. Sea de un lado o sea de otro, hay ataque a las reglas mínimas de la participación plena o de la capacidad de exigir transparencia o lucha contra la corrupción. O sea, realmente el tema, que a veces uno no sabe si son de izquierdas o son de derechas porque no se comportan ni como tal, pero tienen efectivamente puntos de ebullición que parecen como la estrategia del loco, ¿verdad? Empezar a sacar trapos sucios por todo lado porque queremos hacer reformas profundas donde nadie tome partido para que se me oponga. Hay gente que ya, por ejemplo, en el caso mexicano, hay gente que está diciendo de que esto puede ser hasta una estrategia del propio Andrés Manuel López Obrador, el presidente actual, para ganar digamos, un cerco de apoyo entre, digamos, la oposición y el oficialismo con miras a las elecciones. En esto todo juega, John. O sea, en esto todo juega, lamentablemente. Si nuestros países no tienen una institucionalidad fuerte, que es basado en reglas, principios constitucionales, fundamentales, de normas internacionales, y que por el mero desconocimiento de ello, o porque no me convienen, porque quiero abusar del poder, porque usted sabe que el que se retira de tratados internacionales, el que se retira de reglas básicas internacionales sobre derechos humanos, sobre promoción de la dignidad, son abiertamente países que quieren violar derechos humanos. O sea, yo estoy muy en contra del eufemismo público que dicen, bueno, es que son formas moderadas del nuevo entendimiento de las leyes de la gobernanza. Olvídalo. O sea, un Estado que se sale de las reglas del derecho internacional, de los derechos humanos o de las reglas más básicas diplomáticas, es un Estado que quiere salirse del foco y decir, yo por la fuerza lo hago todo. Y yo quiero violar derechos humanos. O otros lo hacen de una manera muy bien planificada, utilizando instrumentos jurídicos, legalizan todo, lo cual no significa que sea moral. Entonces dicen, yo lo estoy haciendo toda regla. ¿Qué otra gran discusión se abre ahí? ¿Cuál es el Estado de Derecho del que estamos hablando? El Estado de Derecho es el que excarcela a Fujimori. No, el Estado de Derecho es el que lo mantiene preso. El Estado de Derecho es el que rompe tapias de embajadas y se lleva a prófugos de la justicia. No, el Estado de Derecho es el que, a través de un diálogo permanente, dice, bueno, si al señor hay que entregarlo, pues seguramente lo entregarán. No me atrevo ni a decir cuál iba a ser la decisión de México. Pero digo, en este tipo de cosas, la capacidad de generar un entendimiento, una concordia, en lo único que va en contra es que vamos a seguir estancados en un subdesarrollo del que no vamos a salir, porque al final todos los presidentes se están enfrentando con todos los presidentes. Mira lo que te dije ahora. Por primera vez la OEA y CELAC se ponen de acuerdo en algo. Bueno, que es por México. Bueno, que porque Lula lo acuerpó. Pero Estados Unidos salió con bandera y dijo, yo también estoy condenando enérgicamente esto. La Unión Europea sale y dice lo mismo. O sea, aquí hay un síntoma de algo que, si bien es cierto, se ha venido descomponiendo, es el irrespeto y la irreverencia que hay contra la institucionalidad en nuestros estados. Es muy fácil decir, John, es muy fácil decir, planchémonos a esta institución, planchémonos a este peso y contrapeso. Uno que anda un poquito con estas cosas desde hace unos 20 años, viendo los otros países donde ya no hay ni juzgado dónde tocar la puerta para que me defiendan, empezaron en trincheritas como las que estamos viviendo en nuestros países en este momento. Jorge, hay un discurso que plantean los defensores de este tipo de acciones diferenciadas que bien estás planteando como disruptivas o violentas dentro del derecho internacional, que dicen que es que lo ordinario de la institucionalidad internacional no resuelve. Y no solo no resuelve, sino que llega a ser injusta, o llega a ser lenta, o llega a ser X, Y o Z. Y por eso, entonces, dentro de mi soberanía y dentro de las potestades interpretativas del derecho, yo puedo empezar a empujar una nueva forma de ver las cosas, y quien quita un quite, empezar a transformar desde adentro o desde afuera las acciones que se pueden llegar institucionalmente, llámese ONU, OEA, CELAC, llámese Unión Europea, llámese como sea, el Cono Sur, o el Mercosur más bien, llámese el Centroamérica, como sea. El tema es que hay ciertos discursos que dicen, más incluso hasta la Corte Interamericana con los fallos que hace, violenta soberanías, es lo que también se ha planteado,
Entonces, yo no estoy dispuesto a que me fijen reglas de juego desde afuera o que cuando las ocupo no me resuelvan. ¿Cómo podemos entender eso en función de esta intención de ciertos gobernantes de empujar la barrera para lograr resolver esa insatisfacción interna que se vende como algo polarizante en medios y en redes sociales? Hay temas que son muy evidentes. Hay temas que son muy evidentes. Esa narrativa que estás planteando es dominante, es una narrativa que se ha construido muy bien, es una narrativa que tiene muy buen pegue, John, en un caudal hasta político nacional que, a ver, y dicho con mucho respeto, que pues que no lo conoce bien el ámbito en el cual se desenvuelven las reglas internacionales. Y lo digo con mucho respeto porque aquí es donde empieza el gran asunto. Hay quienes se ponen en una situación de tal superioridad tecnócrata de que al final no lo logran aterrizar o no resuelven en cómo esas instituciones podrían ayudar a resolver el tema, de carácter interno. Porque digo que es un asunto de narrativas y de acciones. Porque efectivamente, bueno, decía hace un ratito de que los estados que quieren violar derechos humanos simplemente empiezan a atacar las normas básicas que han evitado mayores violaciones de derechos humanos. Quienes dicen que estas instituciones no sirven, creo que le faltan el respeto a las víctimas que verdaderamente han sufrido violaciones sistemáticas de derechos humanos. Hay muchos tribunales, hay muchos comités de Naciones Unidas, todo el mundo dice, porque también desconocen cómo es que funcionan, que esto es un turismo internacional, que esto es un turismo académico, llámenle como le llame, o sea, siempre van a haber detractores de este tipo de cosas en todos los campos de la vida, John. Pero cuando nuestras sedes nacionales no han logrado dar las respuestas que debieron haber logrado por las razones que fueran de carácter político, de interpretaciones ambiguas, como le quieras llamar, pues evidentemente esas instituciones internacionales han hecho una gran labor. ¿Qué es lo que pasa? Con el advenimiento de nuevas protecciones de derechos, ¿verdad?, como de otras minorías, eso ha copado mucho el discurso y toda la gente cree que es que esas instituciones se dedican solamente a eso. Vos y yo lo hemos hablado N cantidad de veces durante N cantidad de tiempo. Y realmente eso es a veces pues comprensivo porque lo que a la gente le llega es, o lo que le llega por las redes sociales, muy bien dirigido por los algoritmos, o lo que le llega por los medios de comunicación, muy bien dirigidos en una línea editorial. Entonces, si queremos atacar una institucionalidad internacional que dice que no sirve, pues empieza a crear una narrativa para ello. Y eso tiene un buen caudal político. Y como todos nuestros países tienen caudales políticos cada 4, 5, 6 años, pues es un mensaje reciclable que pega muy bien en el electorado. ¿Por qué no funcionan como deberían funcionar estas instituciones? Estas instituciones las crearon los propios estados o los países. Yo lo he explicado varias veces, aquí mismo creo que también. Y también son los países los que son los encargados de sostenerlas. Entonces, y cuando digo sostenerlas es financieramente. Entonces, cuando llega una persona con un discurso que dice que lo que hay que hacer es debilitar un sistema para que no me esté vigilando si yo soy una persona, un líder político corrupto, para que no me estén llevando y no vengan a hacer verificaciones como desde la segunda parte del siglo pasado venía sucediendo, aceptado aún durante las dictaduras cívico-militares en el sur, durante las guerras en Centroamérica, o sea, momentos muy, muy, muy complejos de nuestra historia reciente. Y todo eso funcionaba bien, como es de que ahora, donde parece que hay una democracia más o menos estable, que yo la pongo entre comillas, realmente estamos en una situación muy complicada de la interpretación de la democracia, efectivamente vemos más detractores que impulsores, ¿no? Entonces, usted dice, yo esperaría que, por ejemplo, un asalto como el de Ecuador, en la Embajada Americana, yo lo hubiera esperado en los 80s, digo, ¿no? Guerra fría, una polarización altísima, claridad de intervenciones de una potencia con otra, pero hoy eso parece que está un poco más diluido y sobre todo por las presiones económicas de grandes actores internacionales. Pero entonces, ¿qué pasa? Bueno, es que esas instituciones no sirven, bueno, es que no tienen financiamiento, no es que tarda muchísimo que un caso ante un tribunal de estos dura 12 años, claro que dura 12 años. Esas instituciones por lo general hay que conocerlas desde adentro para poder hablar con propiedad, un poquito por ahí uno las conoce. Pero son instituciones que muchas veces trabajan con las uñas. Y uno ve todo un universo de gente que anda dando vueltas por ahí. Pues sí, pero hay que tener también conciencia que eso se mueve por N cantidad de proyectos y líneas estratégicas, pero no son dominados solo por una agenda, no son dominados solamente
por una circunstancia. Son instituciones que realmente han ayudado en el curso de la historia. No estoy hablando ni de hoy, ni del año pasado, ni de la Agenda 2030, que anda satanizada por todo lado, y quienes no saben de ella, pues bajan lo que dice Google y lo replican. Entonces ya tenemos redes sociales, fake news, desinformación deliberada, que son todos los factores que dan vuelta en este tipo de cosas. Entonces tenemos un ataque sistemático a estas reglas mínimas. Vos decías ahora que las violaciones de soberanía, bueno, es que eso no existe, porque el mismo Estado le dio las facultades a esas instituciones para que actuaran, verificaran, revisaran procedimientos, colaboraran en adopción de normas. Realmente tal vez en un país como Costa Rica, donde son 3, 4 temas de carácter internacional que son álgidos y que están dentro de la denominada batalla cultural, salvo eso, Costa Rica no ha recibido de parte o no ha necesitado, por la fortaleza institucional histórica y por estar libre de conflictos, bendición total, por estar libre de dictaduras, bendición total, por estar libre de todo este tipo de situaciones que vemos en otros países muy cercanos, pues tal vez no hemos sentido la necesidad de acudir a estas instituciones para que nos ayuden a arreglar un poco la situación, ¿no? Y de ahí ha venido la solidez y el prestigio de Costa Rica, ¿no? De que realmente ha llevado adelante pues un proceso histórico de maduración que en otro programa podríamos hablar. No sé en qué situación se encuentra en este momento, pero realmente han habido países donde la intervención oportuna, eficaz, bien intencionada, que va más allá de esos 3, 4 temas que nos polarizan aquí en Costa Rica sobre temas de derecho internacional y tribunales internacionales, han permitido verdaderos desarrollos. Y ahí hay negacionismos, hay relativismos, pero eso siempre sucede, John. Siempre, siempre sucede. Jorge, dentro de todo este conglomerado del vecindario latinoamericano, hay un país al cual siempre tenemos que dedicarle tiempo en el programa cuando estamos contando con tu lectura, y es Nicaragua, por sobradas razones, porque colindamos con ellos y porque eso sí nos puede llevar a muchos problemas si no se manejan las relaciones pues, de la forma correcta, y para eso hay que entender qué están haciendo ellos y cuál es actualmente la injerencia de lo que pueda estar haciendo Rusia e Irán en tierras nicaragüenses. ¿Cómo se comporta en este momento Nicaragua? Y ligándolo incluso con lo que pasó con México, que ahora estábamos diciendo Nicaragua fue el primero en que salió a decir, voy con usted, AMLO, y vamos por adelante. ¿Cómo vamos a entender lo que está pasando en Nicaragua en este momento? Brasil fue el primero que salió a decir eso, seguramente lo confundí, pero fue Brasil el primero que salió a decir de que iba con AMLO, y luego se le pegó a Estados Unidos. Pero ¿qué pasa en Nicaragua? Lo de Nicaragua es verdaderamente preocupante, yo. El hecho de que Nicaragua esté cada vez más cercado por sanciones económicas que le impone la Unión Europea a Estados Unidos hace que tenga un canal de escape que lo mantiene de pie con inversiones que ya lo decías, tanto estratégicas como militares, como de asesoría política, de Rusia como de Irán, la misma China, ¿no? O sea, realmente ellos tienen un mercado del que logran evitar utilizar mecanismos internacionales y financieros controlados o verificados por los Estados Unidos, y lo que hacen es que temas de oro, temas de carne, temas de gas, entre otros, creo que me estoy pegando ahí un poco, ¿no? Aquí no, está bien, sigue adelante. No, ok. Que son efectivamente, digamos, mercados que logran sacar por Venezuela o por Cuba y de ahí llevarlo al otro lado del mundo. Y eso efectivamente los mantiene con oxígeno. Ellos tienen una diplomacia muy, pero muy hábil. Bueno, son de las cosas, de las grandes incoherencias. Nicaragua vive quejándose de las grandes intervenciones de las, como acabas de decir, ¿no? De las instituciones internacionales. Y hace 2 días estaba en el mismo Tribunal Internacional de Justicia acusando a Alemania de promover el genocidio en la Franja de Gaza, ¿verdad? Entonces, solicitando medidas cautelares, exigiendo el cese de la ayuda militar y estratégica, pero son de estas cosas que uno dice, Dios mío, de la Alemania más civilizada hoy por hoy a la Nicaragua más incivilizada políticamente hablando hoy por hoy, ¿verdad? Jorge, te agrego un dato que está saliendo en este momento en medios de comunicación, que dice que el gobierno de Nicaragua anuncia que recibirá equipo militar y maquinaria de Bielorrusia.
Claro, es que está sucediendo. Mira, fíjate que en el año 2017 se instaló en Nicaragua un denominado Centro de Capacitación para la Policía Nacional. Y adivinen quiénes son los instructores, son rusos. O sea, ellos realmente tienen una presencia. Yo no sé si aquí nosotros nos hemos puesto en serio a pensar lo cerca que estamos de una situación tan compleja como la que estamos a solo horas al otro lado de la frontera, pero la cooperación militar, hay una base militar prácticamente consolidada en el Caribe nicaragüense, que esa es todo el arrebato que tiene de sus litigios, digamos, por eso sus arrebatos siempre de litigios con los límites y los asuntos del control en esas zonas del mundo, porque efectivamente ellos venían desde el año 2006, que regresa Ortega al poder, a generar toda una estructura de plataforma de Rusia en la región. Preocupa muchísimo, por ejemplo, la incursión que Nicaragua tiene en este momento en instituciones internacionales, donde, digo, es una diplomacia que no es la diplomacia del discursito de Ortega que dice vamos a hacer esto y el otro, sino es una diplomacia de muy alto nivel. El equipo jurídico de Nicaragua en La Haya es de altísimo nivel, John. O sea, la gente que estudia estos temas de derecho internacional, por años, la gente, te lo digo porque conozco mucha gente, se peleaba por ir a hacer sus pasantías y sus prácticas con el equipo de litigio jurídico en La Haya, o con el embajador Argüello, que está vigente, está ahí todavía, y ha sido el agente del Estado nicaragüense que hemos visto en todos los litigios por el río San Juan en nuestras causas comunes. Ahí se ha consolidado, digamos, una línea muy fuerte, y es una diplomacia que, por ejemplo, los grupos, los colectivos que están en el exilio, que fueron absolutamente expulsados, despojados de la nacionalidad en Nicaragua, identifican que hoy por hoy, aun cuando ya les despojaron de la nacionalidad, les despojaron de sus bienes, les despojaron de sus cuentas, de su patrimonio, ya están muertos en la vida civil en Nicaragua, no son nadie, literalmente, y lo digo con un profundo pesar. Son personas que hoy por hoy dice que atraviesan un aeropuerto, así sea dentro de los Estados Unidos, y no saben en qué momento se activa una alerta de la Interpol, porque los tentáculos de la dictadura nicaragüense están llegando a instituciones, y yo no sé qué lectura han hecho tus colegas expertos acá, pero aquí se está expulsando y se le está entregando a Nicaragua a gente que es perseguida política, pero que Nicaragua lo requiere. Mira lo que está pasando con Ecuador, y se los están entregando porque tienen una alerta de la Interpol. De nuevo, son temas muy de hilar muy fino. Que es que si tiene una alerta en Interpol es de que es un pillo, y entonces de que roba se lo tienen que llevar preso. Los estatutos o los mecanismos por los cuales funcionan este tipo de instituciones hay que leerlos enteros y hay que leerlos integralmente, no leer solo el artículo que nos conviene, John. Y ahí parte del artículo. No, sí, exactamente, como el caso ecuatoriano. Entonces ahí efectivamente hay circunstancias en las cuales un país que tiene, aunque tenga una alerta y sabe que es un perseguido político, que su vida corre peligro, que si lo entrega es una persona que la pueden matar en prisión, no puede entregarlos. Y aquí está pasando una cosa bien preocupante con algunas figuras que son pues, o expulsados, o estamos viendo atentados en vía pública. Hace unos meses vimos uno aquí en San Pedro de un opositor. Nadie habla nada del tema, las cámaras no vieron nada. Esta es una zona transitadísima donde están todas las cámaras controladas por las municipalidades o las policías, y nadie vio nada. Cosas que pueden estar sucediendo dentro del país y que no las estamos percibiendo. La oposición al exterior se está organizando bien, están haciendo litigios interesantes, están haciendo incidencia interesante. John, viste que fue cancelado un fondo de $70 millones, que es el denominado Fondo Verde, que era un fondo administrado por el Banco Centroamericano de Integración Económica, donde Ortega quería colocar a un representante ahí antes de que quedara la costarricense. Es un fondo del medio ambiente de Naciones Unidas, manejado por el Banco Centroamericano de Integración Económica, y que iba para la cuenca del río San Juan. Se logró demostrar de que ese dinero no iba a tocar ni una hoja de un árbol, sino que le iba a dar oxígeno al régimen. Entonces, mira cómo funciona la diplomacia. Pasa un poco como con el manual cubano, ¿no? De todo este tema de que tenemos pymes, tenemos MIPYMES, pero son las subpymes, ¿verdad? Son las de ellos, las del régimen, no las de la gente que está en la calle. Y hay gente que recibe exoneraciones, exenciones, ayuda internacional de un sector de la diplomacia. Es verdaderamente un manual. Es un manual lo que nosotros vemos en la región, y lo de Nicaragua, en lo personal, a mí me preocupa.
¿Se ven algunos visos de que se resquebraja el régimen? Tal vez sí, tal vez no. Lo que pasó con la situación de la señora, de la joven esta que ganó Miss Universo, fue un detonante de que la gente volviera a salir, que cantara el himno en la calle donde está prohibido hacerlo, que saliera con las banderas, a ondear las banderas donde está prohibido hacerlo actualmente, porque todo eso es considerado forma de sublevación. Hay una sistemática persecución religiosa de cualquier credo. De nuevo volvieron a censurar las actividades de Semana Santa en, en Nicaragua. Hay reportes e informes del grupo de trabajo de Naciones Unidas que dicen que se han cometido crímenes de lesa humanidad. Yo estoy completamente seguro de eso. Realmente, cuando uno habla con las personas con las que uno tiene contacto y trabaja, y no es la gente que uno se encuentra en la esquina, John, es la gente con la que verdaderamente está en estas instancias y con demostrada prueba, pues hablan y están tocando puertas de protección en esas instituciones que por este lado del mundo decimos que no sirven para nada, y que son algunas instituciones que les están ayudando para lograr de que se les reconozca la nacionalidad en algunos países amigos o países que se solidarizan con la causa. Económicamente muy hábiles, política internacional muy hábiles, la represión es brutal adentro, hay testimonios de que incluso en las iglesias, en los confesionarios, hay espionaje. Quieren saber si es de que llegan a contarle al cura de qué manera se están organizando en la comunidad para hacer cualquier tipo de acción de resistencia. Muchas familias absolutamente desintegradas, personas que quedaron allá, personas que lo perdieron todo, figuras políticas que por el solo hecho de querer aspirar a lo mínimo, algo que aquí a veces nos genera tanta pereza de manera generalizada, que es participar en la política, ahí es un delito. En fin, es una situación muy compleja, es una dictadura. Una dictadura que obviamente ya tiene que estar formando a sus herederos, porque Ortega y compañía no son eternos, y ya están formándose en la misma línea con el soporte que estás planteando de Rusia, Irán, China y demás. Totalmente. Sí, totalmente. Eso, dejar el poder es algo que yo creo que cuesta muchísimo. El mejor caso de ello es Cuba, Venezuela, ¿no? Y de cómo se dan pseudas aperturas o pseudas muestras de tener una dimensión de apegarse a las reglas democráticas, y nuevamente lo vuelven a hacer. Lo vimos con María Corina Machado hace unas semanas en Venezuela, los delitos que se inventan para eliminar oponentes. Ahí precisamente yo creo que ese es un punto como decías en algún momento, no me acuerdo si fue la palabra, debilidad institucional, de que el sistema no logra mantener la solidez en casos concretos como lo que está pasando precisamente en Venezuela, donde le quitan las credenciales políticas a la oposición, donde no dejan que se inscriba y donde el único que puede pues optar electoralmente es el actual Maduro. Es sobre eso precisamente que a veces el sistema lo que dicen es está pero no resuelve. Lo que estabas planteando es si se financia correctamente y si todos los estados entran conscientemente a tratar de resolverlo, podría ser otro panorama. Es que la mejor forma de perpetuarse en el poder es controlando las instituciones claves, ¿verdad? Mayorías abrumadoras en un congreso, que eviten la participación política de oposición que pueda participar en plena igualdad. Si uno se echa para atrás, por ejemplo, hablando de Nicaragua, uno empieza a ver cómo se empezaron a realizar las elecciones del 2006 en adelante. Las primeras muestras de represión fue de que le impedían a ciertos partidos políticos participar en las regionales. Nicaragua tiene 2 zonas autonómicas en el Caribe, la RAN y la RAS, y ahí habían partidos de opción política indígena que fueron anulados totalmente. Eso terminó en un caso ante la Corte Interamericana, el caso, no lo recuerdo en este momento el nombre, pero habla precisamente de cómo las barreras, cómo la forma intencional de generar barreras al correcto funcionamiento de la institucionalidad es una forma de debilitar las reglas del juego democrático, ¿verdad? Entonces, ahí definitivamente es donde vas viendo cómo poco a poco en una elección
vamos tocando por acá, vamos controlando este otro sector, pasamos a lo electoral, ya tenemos lo legislativo, pasamos a lo judicial, entonces empezamos a controlar el nombramiento de las magistradas y los magistrados, pasamos a las cúpulas de las policías, pasamos a las cúpulas de la persecución penal, entiéndase las fiscalías, nos tomamos la defensa pública penal por acá, nombrando a gente afín, y cuando tienes, es al final un ejecutivo extremadamente fuerte, de que tiene absolutamente controlado la forma en que se nombra, la forma en que se lleva, digamos, la conducción. Vos decías desde que la institucionalidad se debilita. En nuestros países, el debilitamiento de la institucionalidad sucede por dos cosas, o por la corrupción, o por la instrucción política directa del gobernante de turno que dice, ahí tenemos que entrarle, que es una forma de corrupción. Entonces, al final tenés como un país empieza a quedarse sin estrategia, sin herramientas mínimas, en donde una persona como vos o como yo pueda llegar y pedir un derecho de acceso, un derecho a ejercer un derecho de petición para acceso a la información sobre el uso de fondos públicos. Y empiezan todas estas discusiones de que si es público o si no es público, que si hay discrecionalidad o no hay discrecionalidad. En fin, hay todo un mecanismo que en eso juega. Y al final de los días, al final del tiempo, lo que ves es un Estado de Derecho absolutamente nulo, una democracia disminuida, unas agendas en nombre de la seguridad totalmente, desbordado. Hay mucha gente que lo pide precisamente porque ya el Estado no da respuesta, porque el Estado ya no tiene capacidad de presencia en los territorios, y es porque poco a poco, con el pasar del tiempo, mientras todo el mundo estaba ocupado en lo urgente de su vida, nadie se estaba dando cuenta de lo importante de lo que estaban debilitando a nivel institucional. Jorge, nos quedan un minuto y medio de programa. Y no quisiera irme sin la siguiente pregunta, que yo creo que es la cereza al pastel. ¿Pedirá perdón Ecuador? O más bien, si no lo hace, ¿estará en plena capacidad el sistema de expulsar a Ecuador de la ONU? Eso es una muy buena pregunta. Nota al pie. El caso se llama Yatama contra Nicaragua, el caso que mencionaba ahora. Ya lo recordé. Dos. Empiezo por la última. Creo que va a ser una de las cosas más complejas porque va a entrar el peso y contrapeso del Consejo de Seguridad, Asamblea General de las Naciones Unidas. Estará en prueba si realmente un tribunal internacional como el Tribunal Internacional de la Haya va a funcionar en ese tenor. Y creo que la disculpa pública tendría que intervenir un grande de la región como Brasil, obligando ahí algo para que algo así suceda. Y ya sucedió en el pasado, con Leonel Fernández en una cumbre de Río, cuando Uribe estaba peleadísimo con Correa y con Chávez, y se terminaron dando un abrazo por una disputa diplomática de la incursión del ejército colombiano en territorio ecuatoriano, que es lo mismo, en una embajada o en el territorio. Pero Ecuador tiene problemas muy heavies en seguridad en este momento, como para mandar un mensaje que podría ser de debilidad hacia lo interno, y el presidente actual está pensando en que tiene elecciones en menos de un año. Entonces creo que todo eso va a jugar un poquito para ver esa balanza. Muchísimas gracias, Jorge. Un gusto, siempre es un gustazo, que la pasen bien y lindo día para todas y todos. Igualmente, y saludos a todos los que han estado en sintonía del programa en unos minutos en el canal de YouTube de Red Democrática, y mañana no se lo pierdan, un programa muy especial a las 10 de la mañana, al 89.1 FM y en plataformas digitales. Hasta la próxima, Dios los bendiga. Esto ha sido todo por hoy en Red Democrática. Los esperamos en nuestro próximo